6 meses. Esos 6 meses tienen que estar demostrados. No vale el decir... Que he estado. Efectivamente. Empecé con alquiler vacacional, me di cuenta de que era un negocio bastante bueno, con buena rentabilidad, y ahí decidí crear un aparta hotel en Málaga. Tengo licencias de VTC también. ¿Qué haces con ese dinero? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Pues lo llevo a inmobiliario, lo llevo a fondos, lo llevo a no sé quién, lo llevo... ¿A dónde lo has llevado? Anas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pablo? Bien, bien. Aquí ¿Sí? estamos, preparados. Me alegro. Ya sabes que tenemos en breves una cosa, yo creo que te va a gustar también, además de esta entrevista, el Seeker Salón de Casa, donde podrás estar con 100, 150 personas inquietas, curiosas, que te estarán haciendo preguntas. La verdad que tengo muchas ganas, creo que puede ser muy interesante. Y sobre todo la tribu que habéis formado, ¿no? Que por lo que he oído ya parece una tribu genial, gente inquieta, interesante y haciendo un buen círculo. Pregunta. ¿Cómo es esto de... Bueno, más que cómo es esto, te diría... ¿Cómo empezaste a... Cuando eras joven, cuando estabas en el cole, en el instituto? Cuéntame a partir de ahí. Buena pregunta. Queremos saber un poco en esta entrevista, te vamos a ir haciendo preguntas y va a surgir una conversación de quién eres, también en quién te estás convirtiendo y también esos procesos de personaje, ¿no? Que al final a veces nos tenemos que construir un poco también para... ¿no? Pero si te dijera, ¿cuál sería tu primer recuerdo donde tú crees que empieza un poco tu vida a caminar? No sé si es, te digo, en el cole, en el instituto, pero a lo mejor es de enano con tus padres, no lo sé. ¿Cuál sería tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo más claro, donde realmente yo creo que empecé a monetizar, fue en el instituto. Yo empecé con, pues ahora se conoce como dropshipping. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto es, bueno, pues lo típico que compras un producto, es decir, tú vendes un producto, es decir, viene la gente, te hace un pedido, oye, yo quiero, por ejemplo, una camiseta, esta camiseta me ha gustado. Tú la haces el pedido en almacén, le cobras, en este caso, al cliente y haces directamente el envío desde el almacén directamente al cliente. ¿Vale? Entonces yo aquí en el instituto pues ya empecé, que no se conocía el dropshipping ni se conocía tanto la era digital ni nada. Nos flipaba los calzoncillos de los boxers de Calvin Klein. Vale. Entonces pues hice la típica, empecé a mirar en internet, vi una página web donde vendían calzoncillos de Calvin Klein al por mayor, se vendían 50 calzoncillos si no me confundo, al precio de 50 céntimos unidad. Entonces, ¿qué hice? Yo no tenía un duro. Es decir, no tenía un duro, no tenía ni paga en aquella época. Entonces, lo que hice fue ir directamente a los chavales. Decir, oye, os vendo los calzoncillos en vez de a 10 que lo estaban comprando ellos, a 5 euros. Y bueno, pues se quedaron así. Bueno, vale. Pues empecé a recolectar todo el dinero y empecé a hacer los pedidos. Y empecé a vender. Y ahí fue mi primer momento donde yo creo que empecé a monetizar y empecé a hacer un poquito de negocio. Y pregunta, entiendo que esta necesidad o esta curiosidad, ¿por qué te viene? Me viene porque vi negocio que lo estaban haciendo, es decir, ellos estaban haciendo negocio directamente, estaban yéndose a la ciudad a comprar donde un chaval que tenía y yo vi el negocio y dije, joder, tío, pues voy a mirar en internet a ver qué veo. Vi que los podía comprar yo muchísimo más baratos, vi que veía yo la oportunidad de poder ganar y dije, pues voy a por ello. Claro, pero inviertes tiempo en eso, pero cuando estás en el cole o en el instituto dices, oye, pues a lo mejor invierto como otros de mis colegas, puedo jugar al fútbol, puedo jugar al básquet o puedo estar tomándome unas birras en el parque. Pero sin embargo tú tienes esa curiosidad. Tengo esa curiosidad, me hizo el clic de poder ganar. O sea, como, si es que yo esto le puedo, ¿por qué, no? O sea, no sé, fue algo curioso, pero como ves una oportunidad dije, pues voy a ella. Qué bueno. ¿Y de dónde eres, Anas? De origen soy de Marruecos. Sí. ¿Pero naciste en Marruecos? Nací en Marruecos. Yo vine con 5 años a España. ¿Con tus padres? Con mis padres, sí. Vale. Llegamos a Segovia. Sí. Estuve hasta los 12 años y a los 12 años nos trasladamos a Valladolid. ¿Por trabajo de tus padres? Por trabajo de mis padres, eso es, sí. Qué bueno. Y nada, y ya en Valladolid fue cuando... En verdad yo creo que en Segovia quizás no tenía aún muy claro todos estos temas, pero ya cuando llegué a Valladolid me asenté, empecé el instituto y tal, pues ya sí que estas oportunidades ya empezaron a recrearse en mí. Antes yo creo que era demasiado joven y no lo veía tanto. ¿Se podría decir entonces que Valladolid es el próximo Silicon Valley o era el Silicon Valley español? El Silicon Valley yo creo que está en cada uno también, ya, ¿no? Qué buena. Joder. Qué grande. Muy bien. Y entiendo que, bueno, sigues en el cole, en el instituto. Llega un momento en que haces bachillerato, ¿no? Uh-huh. Selectividad, bla, bla, y decides estudiar, no estudias...
Sí, decidí estudiar. O sea, sí, es verdad que tenía muchísimo afán por los negocios. Ya cuando empecé a estudiar tenía mucho afán por los negocios, me gustaban mucho los negocios. Me gustaba el tema de empresas, me gustaba saber cómo funcionaban. Tenía opción de hacer ADE también, que pues sería la opción más lógica. Pero bueno, me dejé influenciar también por mi tía, que hizo Derecho, y dije, bueno, pues voy a tirar por esta rama. Y tiré por esa rama porque sí que es verdad que ella llevaba tema de empresas, llevaba tema de... Entonces, bueno, pues asesoraba a empresas, me gustaba mucho lo que hacía, cómo lo hacía. Y dije, bueno, pues me meto aquí y veo, joder, pues me pareció una rama interesante y bueno, me tiro... Y dije, bueno, pues sí, dije, pues voy a ello. Y mientras estudiabas entiendo que seguías generando negocio o jugando y siendo curioso. O sea, sí, era muy curioso, siempre he sido muy curioso de saber cómo funcionaban todas, o sea, sobre todo me encantaba saber el funcionamiento de las empresas. He tenido muchísima curiosidad de ver cómo trabajaban, es decir, cómo empezaron, ¿no? Cómo lo han hecho, saber la estructura, el meterme dentro, eso siempre me ha encantado. Y llegó un momento en el que dije, bueno, pues sí que es verdad que yo los estudios, bueno, pues mis padres no me podían ayudar mucho económicamente y me puse a trabajar mientras estudiaba. Para la uni. Para todo. Para todo, sí, porque no tenía, o sea, realmente los recursos económicos míos eran bastante bajos. Porque tus padres estaban primero en Segovia, luego en Valladolid, sí. Pero no eran empresarios, o sea, vinieron aquí para buscarse la vida y para hacer familia aquí. Sí, vinieron a trabajar. Y nada, y yo pues, bueno, pues también, yo creo que también el hecho de que veas quizás, ¿no?, cómo lo han pasado tus padres, cómo han vivido toda la historia de, bueno, pues de mis padres, pues lo difícil que es todo, ¿no?, al final. Porque al final sí es verdad que vinimos aquí un poco sin recursos y ves cómo van creciendo ellos también, ¿no? Porque el paso de Segovia a Valladolid fue un paso de mejorar la vida, nuestra vida en este caso, conjuntamente. Y de hecho ya cuando llegamos a Valladolid ya empecé, yo tenía 14 años, vamos, o sea, tenía 12, pero cuando ya a los 2 años de estar en Valladolid, mis padres me tuvieron muy joven, me tuvieron con 18 años. Empezaron a tener hijos, o sea, aumentar la familia. O sea, que empezaron a sentarse y a tener ya una casa, a tener, o sea, todo, a estar un poquito mejor, pues ya tuve mi primer hermano. Mira. Y ahora somos 3. Ah, fíjate. Y luego ya a los 5 años siguientes tuvieron otro. ¿Vale? Fíjate. Sí. Qué bueno. Y claro, mientras tanto, pues yo, bueno, pues estaba estudiando, estaba trabajando. Yo ya empecé con la noche, empecé con el tema de los bares, empecé a trabajar de camarero en la noche. O sea, esto entiendo, de los 18 a los 20... Eso es, sí, con 18 años. O sea, con 18 años recién cumplidos, yo ya veía filón en cómo... Ya empezaba a crear estrategias para los bares, en cómo poder traer más clientes a los bares. Bueno, de hecho, pues con algunos mantengo una muy buena relación. Claro. Hacíamos pues lo típico, ¿no? Que haces todo el tema de las barriladas, pues íbamos a las universidades, a las facultades, pegábamos los carteles de barrilada 10 euros, tal, y luego, bueno, pues tenías... Barrilada entiendo que es como, no sé cuántos estos de birras barril de cerveza a 10 pavos. Vale. Entonces, bueno, pues todo empezó por ahí y bueno, empecé a crecer y ya me empezaron a dar lo que se dice encargado, ¿no? Es decir, el puesto de encargado, que era ya dirigir todo. Traer los camareros, en función de la caja que hacíamos pagarles, convocar nuestras propias fiestas, un poco todo. Y bueno, pues ahí ya empecé a ver un poquito lo que es el negocio de la noche, que no era que me quisiera meter, sino era para obtener, bueno, pues un flujo. Ok, ¿y cuándo entiendo que o sea, porque podrías haber continuado un camino lógico si dejé la noche porque por tema de estudios al final no era incompatible, bueno, claro. Porque no me despertaba. O sea, trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado y los jueves estaba cao, los viernes también, no iba a clase y era una tortura. Entonces, el primer año trabajé noche, el segundo también. Bueno, el segundo más o menos ya empecé a trabajar solo los sábados, ya empecé a cambiar, digamos, la estructura. Y entiéndanos, tú por esa fecha ya generabas ingresos, que al mes sería... Al mes sería poco, 900, 1.000 euros aproximadamente. Que entiendo que eso lo usabas como tu propia paga, tema uni, y también metías dinero en casa o no hacía falta meter dinero. No, en esa época ya no hacía, era para mí. Era para mí porque yo ya vivía en Valladolid, mis padres yo vivía en un pueblo, ¿vale? Entonces el hecho de ir y volver todos los días, ya me cogí mi propio piso, bueno, pues ya un poco la independencia de uno. ¿Con qué edad? Con 18 años ya lo tenía claro, ya me quise independizar. Joder, ya quise tener mi propio piso, por eso el hecho de empezar a trabajar también
Qué bueno. Y dije, bueno, pues tengo que independizar. Yo ahora lo pienso y digo, ostras, yo me independicé con, no sé, en la pandemia, creo que tenía 30 años, es que estaba muy bien en casa. Pero bueno, también he tenido esa mente de emprendedor, ¿eh? Lo que pasa es que me costó un poquillo más. Hombre, en casa se vive muy bien. No, joder, que sí se vive muy bien. Muy bien. Los calzoncillos mola porque en casa van al armario, pero sin embargo cuando estás solo no van al armario, se quedan en la ropa sucia. Bueno, esto es, en fin. Y entiendo que, bueno, lógicamente vas por el camino de que sigues estudiando Derecho, ya en segundo empiezas a darte cuenta que, joder, al final estás trabajando, pero te está costando también a la hora de levantarte. Empecé otro trabajo. Okay. Empecé otro trabajo, veía ofertas laborales, entonces vi una oferta en un call center, con una compañía telefónica, ¿vale? Que era de recepción de llamadas, y empecé a trabajar una compañía que es una compañía, no sé si puedo decir el nombre o no. Ni idea, que nos pague. Bueno. Empecé a trabajar en una compañía y era un trabajo de 5 horas, creo que era de 5 a 9 o... ¿Presencial? Presencial, sí. Y entiendo que era rollo esto así, con un... Era, efectivamente, sí. Era con unos cascos, nosotros teníamos recepción de llamadas y era en un call center. Y eso, porque siempre he tenido la curiosidad, ¿eso cómo es? No paran de entrarte... Esto es como lo de Will Smith en la peli de En busca de la felicidad, creo que es que no para de llamar y hablar con gente y... Sí. No es así, pero sí, o sea, sí tienes un volumen de llamadas, tienes un volumen de aproximadamente, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero a lo mejor 30 llamadas o así, yo en 5 horas tenía 30 llamadas. Pero sí es verdad que algunas son muy cortas y sí, depende, ¿no? Depende de lo rápido que seas, lo ágil que seas, lo bien que se te dé. Claro. Yo creo que es bastantes cosas porque había gente que se enrollaba en una llamada pues a lo mejor 1 hora, ¿no? Y bueno, pues también querías tiempo para ti y sabías cómo desenvolverte en la llamada para dejar tiempo, ¿no? Y bueno. Pero sí que tienes llamadas constantes y a veces veías ya, no termina la llamada y ya veías que tenías llamadas en cola, pero se reparten entre todos, no es para ti solo. No sé si me explico. Si tú estás ocupado, le entra a la otra persona. Efectivamente, eso es. Y a veces no había llamadas y podías hablar con el compañero tranquilamente y bueno, sí. Pero bueno, este negocio también me interesó mucho y de hecho tenían campañas súper chulas porque eran campañas que creaban ellos, eran campañas de publicidad que lanzaban en internet propias. Y bueno, pues eran súper interesantes porque podían generar sus propios clientes. Uh-huh. Realmente era una subcontrata de la compañía, ¿vale? Y la subcontrata tenía 2 campañas. Tenía una campaña que era propia, es decir, daba servicio directo a la compañía, y otra campaña que podían generar sus propios clientes, ¿vale? Ellos hacían pues una landing page. Una landing page es una página, una página muy sencilla donde sencillamente te dan la oferta y el teléfono para que te llamen, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues hacían campañas, como te comentaba, bastante interesantes a nivel promocional, a nivel Google Ads, y bueno, pues sí que es verdad que me surgió bastante curiosidad de cómo lo hacían y bueno, pues yo indagaba. Okay. Y bueno, y hasta ahí un poquito. Vale, y entiendo que, por lo que hemos podido saber de ti, que terminas la carrera y es a los 23... No termino la carrera, a mí se me hizo más larga. Ahí se me hizo más larga, como te comentaba. Entonces yo aquí dije, bueno, pues sí que es verdad que tenía un año que tenía unas prácticas pendientes para hacer, ¿vale? Mi padre en la hipoteca tenía cláusula suelo. ¿Qué esto es? Esto es una cláusula limitativa al tipo de interés, es decir, que aunque baje el Euribor, tu hipoteca no baja, ¿vale? Es decir, siempre vas a pagar un mínimo, aunque a todo el mundo le baje, a tus vecinos ves cómo le pagan 200 euros, tú vas a seguir pagando 300. Y eso es por una cosa que firmas, entiendo que antes de... Efectivamente. Antes de firmar, antes de firmar la hipoteca se supone que te explican, en el momento del notario se supone que te explica y lo firmas y tal. Pero nada, esto no es así. Esto no es así, nadie lo entiende, de hecho. Lógico. Hay que tener unos conocimientos, pues hay que dar una estenografía para que el cliente lo entienda, en definitiva, cosas que no se cumplieron, y mi padre tenía esta cláusula suelo. ¿Y tú te enteras de esto porque un día tu padre se sienta contigo y te dice, oye, tenemos esto? Mi padre lo sabía, pero ya me lo dijo bastante tarde. Oye, hace una sentencia ya que dice que esto del 2013, fíjate, dice esto que nos lo tienen que devolver, y dice, mira a ver si te enteras. Y tú, que eras un curioso, dices, voy para allá. Dije, pues voy a enterarme a ver qué es esto. Entonces la empecé a mirar y dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Tal. Entonces empecé a mirar en internet, empecé a ver despachos que llevaban las cláusulas suelo. Y dije, bueno, pues voy a llamarles a ver que me cuenten un poquito. Entonces, bueno, pues fui curioseando a ver que me explicasen sobre todo las condiciones que tenían, ¿no? Uh-huh. Y las condiciones, pues eran bastante claras. Te llevamos el caso, son 1.000 euros
y si se pierde te toca pagar más. Entonces dije, joder, digo, ¿cómo es esto posible, no? Y las cantidades que me pertenecen, bueno, me hacían unos cálculos y a mi padre le pertenecían unos 5.000 euros a devolver, ¿vale? O sea que yo te lo hago por 1.000 y si gano te doy 5.000. Eso es. Vale. Eso es. O sea, te doy, no, o sea, me devuelve el banco 5.000. Me devuelve el banco 5.000. Ok. Es, pero tengo que adelantar esos 1.000 euros, ¿vale? Yeah. Entonces, ¿y si lo pierdo? ¿Y si Claro. tal? Claro, entonces aquí empecé a indagar un poquito más. Vi un panel en el periódico que había un abogado que llevaba las cláusulas suelo y ponía a éxito. ¿Vale? Y dije, uy, interesante. Entonces, bueno, pues le llamé, estuve hablando con él, le dimos el caso de mi padre, nos dijo que nos preocupásemos, que lo iba a trabajar a éxito, y genial, y se lo quedó. Entonces aquí dije yo, espera, este es mi momento. Entonces le comenté que, oye, yo tenía unas prácticas, que a ver si podía empezar a trabajar con él, y me dijo que, bueno, pues que vale. Entonces me comentó... También era de este señor era de Valladolid. Era de Valladolid, sí. Era de Valladolid. Entonces me explicó cómo podíamos llegar a trabajar, ¿no? En qué condiciones. Vale. Mira, vas a hacer cálculos, vas a empezar a hacer los cálculos a los clientes, vas a tener que verificar si tienen cláusula suelo o no, vas a tener que esto, que lo otro. ¿Y eso cómo se sabe? Esto, pues en la escritura. En la escritura que tú firmas. Digo, pero sí, en la escritura, pero digo, ¿cómo accedes a todas las escrituras para hacer un...? Ah, bueno, pues tú le tienes que solicitar la escritura al cliente. Es decir, el cliente te da la escritura. Vale. Pero antes tendrás que hacer como un mensaje de hola, No, nosotros o sea, nos dedicamos a esto. él hacía esa parte. Ah, vale. Él O sea, hacía a ti esa te parte. llegaba. A mí me decía, oye, mira, te voy a dar los clientes. Vale. Y tienes que verificar a ver si tienen la cláusula suelo o no. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues yo lo miro. Entonces lo empecé a mirar y bueno. Y luego, pues mi curiosidad siguió avanzando y dije, oye, dijo, ¿y si te traigo yo clientes al despacho? Y me dijo, bueno, dice, si lo haces todo tú, dice, yo no abarco mucho. Me dice, si lo haces todo tú, dice, yo te pago X. Dije, vale, curioso. Entonces, tenía otro compañero y amigo, ¿vale? Que se llamaba Lucas, que le dije la idea. Le dije, oye, digo, ¿qué te parece si nos ponemos con este abogado y empezamos a gestionar los clientes, los tratamos, empezamos a gestionar toda la documentación y se lo pasamos? Y dijo, bueno, pues interesante. Entonces empezamos a formarnos en todo lo que es redes sociales, en todo lo que es Google, para empezar este proyecto. Esto, para que la gente lo ubique, estás en 2013... No, estoy en 2016. 2016. Ok. ¿Vale? ¿Y ahí tenías? 23 años. Estoy en 2016, tenía 23 años, sí. Hay una cosa, Ana, te hago un paréntesis, que a veces, equivocadamente, creo que puede pensar la gente, que es que se necesita dinero para emprender. Tú ahora mismo estás diciendo una serie de cosas donde de momento lo único que has hecho es aportar valor y por tu tiempo recibir un dinero. Ir creciendo, ir aprendiendo. Efectivamente, sí. Vale. Entonces nosotros aquí, hombre, sí hace falta, o sea, aquí a partir que empezamos el proyecto sí que nos hizo falta dinero. Sí, ¿vale? Pero digo, ya tienes un track record de decir, sé cómo funciona el dinero, empecé a jugar en el instituto, luego estoy dedicándome, o sea... Sí, es correcto, sí. Vale. O sea, tienes esa visión de cómo poder al menos generarlo. Exacto. Que esa es la parte importante, que es, bueno, es una de las partes que más me gusta, ¿no? Cómo generar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues aquí con Lucas empezamos a crear, digamos, ese mini proyecto de poder empezar a hacer esta atracción de clientes, esta captación de clientes, empezar a hacer asesoramiento. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos? Yo me fui al call center donde trabajaba, fui a hablar con, creo que se llamaba José Luis, que era el director de marketing, y le empecé a hacer una serie de preguntas de, oye, explícame cómo hacéis las campañas de marketing en Google Ads. Entonces me lo empecé a explicar todo, las famosas keywords, las palabras clave, qué es lo que buscan, tal y cual, y entonces empecé a desarrollarme en el mundo un poco del marketing, quizás no a nivel experto, pero sí un poquito más avanzado. Y junto con Lucas, pues íbamos metiendo las campañas de publicidad, ¿vale? Íbamos metiendo las campañas de publicidad, las íbamos metiendo en redes sociales, las íbamos metiendo en Google, ¿vale? Y esto nos empezó a generar un poquito de clientes. Empezaron Porque a venir. entiendo que ya teníais una landing page, ¿no? Donde poder
Aún no lo teníamos, aún no teníamos... bueno, sí, perdona. O sea, ¿cómo llegaba? Sí, ahí sí. Cuando empezamos con Google, efectivamente, sí, hicimos la landing page. O sea, tú inviertes dinero en Internet, ¿no? Y entiendo que te va a un embudo, ¿no? A un sitio donde tú ahí dices, ostras, empieza a escribirme gente diciendo que quieres mis servicios, ¿no? Y ahí pagué, fíjate que la podríamos haber hecho, pero la pagamos nuestra primera página web, que nos costó creo que 350 euros. Joder, la buena época de las webs. Sí. Y pagamos nuestra primera página web y desde ahí, bueno, pues empezamos a enlazar todo, empezaron a llegar los primeros clientes y empezamos a agudizar el ingenio. Es decir, teníamos una plataforma que empezamos a montar donde nos llegaban los primeros clientes, es decir, la parte online funcionaba, pero tampoco queríamos dejar de lado el offline. ¿Qué es el offline? Es la parte donde te pueden llegar los clientes, es decir, la no parte online. ¿Vale? Entonces se nos ocurrió empezar a hacer charlas para gente afectada en diferentes ciudades y pueblos. ¿Vale? Entonces empezamos a hacer charlas en Canarias, en España, en muchas ciudades. ¿Vale? Pero entiendo que tú buscabas a esa persona que quería dar su testimonio de historia. No, lo que hacíamos era hablar con el ayuntamiento, o bien si no hablamos con el ayuntamiento alquilábamos un espacio, ¿vale? Hacíamos una publicidad en radio, hacíamos una publicidad de la ciudad también mediante flyers, carteles, etcétera, etcétera, donde anunciábamos que íbamos a dar una charla informativa sobre este tipo de producto bancario abusivo. ¿Vale? Esto, además, para que la gente lo sepa, insisto, tienes 23, 24 años. Sí. Entonces nosotros nos empezamos a mover porque, a ver, lo que sí es verdad es que yo tenía muy claro que lo que no puede ser es que tú, es decir, cualquier profesional ponga una chapa en la puerta y esperar a que le vengan clientes. Bueno. Es decir, hay que salir a buscarles y lo que te comentaba, tienes que agudizar el ingenio y ver qué técnica vas a utilizar. Entonces nosotros fuimos, yo creo que pioneros en hacer todo esto. Yo creo que no había... charlas sí que había, pero en todo el tema online no existía nada. Yo cuando empecé no teníamos competencia. O sea, teníamos... Tengo que decirlo así en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento teníamos clientes por castigo. Claro. Pero el problema que teníamos era teníamos bastante volumen. De hecho, con el abogado que trabajábamos, nosotros llegábamos a un acuerdo que era que nos tenía que pagar X por cada cliente. No cumplió el acuerdo porque no nos podía pagar esos clientes. De hecho, nos dejó dinero a deber porque no podía pagarnos. Entonces empezamos a buscar, oye, ¿cuál es la mejor solución? Y sí que nos salíamos con un buen abogado de Valladolid, bastante más serio, más profesional, un poquito más de solvencia, que nos podía ayudar también. Y desde ahí empezamos a crear todo, ¿vale? La parte jurídica la llevaba muy bien y nosotros toda la parte paralegal, ¿vale? También la controlábamos muy bien porque hacíamos lo que te comento, hacíamos toda la publicidad, la captación del cliente, hacíamos el asesoramiento al cliente, veíamos la viabilidad del caso, firmábamos el encargo con el cliente y ya después, cuando teníamos toda la documentación y ya era 100% viable, la depurábamos directamente para que, en este caso, el abogado presentase la demanda. Y pregunta, entiendo que utilizando la misma técnica de garantía a éxito. A éxito, efectivamente, esa es la parte más importante que no la he comentado. A éxito, porque esto era fundamental. Sí, ¿no? Era fundamental. De hecho, tuvimos muchísimas críticas por ello, por trabajar a éxito. ¿Por qué? Porque no era común. Es decir, es que en aquel momento era regalarse el servicio. Ya. ¿Sabes? Estás regalando un servicio, estaba como, un poco mal visto. Ya. Y nosotros, digamos que, pues es que tenías que fomentar eso. Bueno, a día de hoy, escucha, todo el mundo lo hace, pero en aquel momento era como, éramos el ojo del huracán, estaba muy mal visto y joder, pues teníamos críticas por todos los lados de gente, de despachos, de tal. Pero bueno, nosotros avanzamos. Sí que es verdad que en cuanto nosotros lo empezamos a hacer, te he de decir que ya luego todo el mundo empezó detrás también, o sea que bueno. Y bueno, pues nosotros empezamos a seguir, empezamos a tener muchos clientes, había que dar mucho soporte, empezamos a trabajar Lucas y yo juntos, a tope. Llegó un punto en el que Lucas, creo que al año, colapsó en el sentido de que tenía que estudiar. Sus padres, en este caso, que le dijeron, oye, tienes que seguir los estudios, tío, no puedes seguir trabajando porque nos dedicaba noche y día, o sea, era día y noche, o sea, era sin parar. Y le dijeron, oye, tienes que volver a los estudios. Me dijo, oye, tío, abandono. Y dije, vale, pues nada, no pasa nada, ¿no? Es decir, vale, abandona, me quedo yo solo. Ahí contraté a una persona, fue la primera persona que tuve contratada, que me ayudó muchísimo en aquel entonces. Empezamos a trabajar juntos. Que entiendo que ya por esa fecha habías constituido una sociedad. ¿O? No, estaba como autónomo. Como autónomo.
Vale. Estaba como autónomo, sí que es verdad que dije, bueno, pues como autónomo sigo, tampoco tenía unos ingresos muy altos, Ya. tenía unos ingresos suficientes como para poder contratar a una persona y vivir yo, Ya. y con eso me bastaba. Y luego a futuro, porque como te comento, todo era éxito, que eran todos los casos que tú tenías, Bueno, claro. los cobras en un futuro, no estaba cobrando tanto como para tal, entonces Claro. dije, bueno, pues poco a poco. Y nada, y bueno, pues eso fueron las andaduras y luego, bueno, pues nos fuimos digitalizando, ¿vale? Nos fuimos metiendo en la era digital, fuimos transformando todo, montando mejor la estructura y bueno, pues de ahí en adelante más cosas. Y bueno, hemos comentado antes, ¿no? Que hemos hecho un paréntesis, ¿no? Lo de, oye, que una de las cosas que hablábamos en el equipo, ¿no? De, o sea, que lo pone aquí, ¿no? ¿Se puede emprender sin tener dinero? Que yo creo que la has respondido. Otra pregunta que teníamos era, oye, ¿se puede hacer o se puede... Bueno, más que se puede es, ¿qué has dejado de hacer siendo tan joven, ¿no? Y entiendo que siendo tan curioso, entiendo que te has perdido una parte de la vida o no. Porque entiendo que si la noche has manejado el trabajo, aunque también habrá salido, ¿no? Pero si desde bien pequeño estás siendo curioso y generando negocio o generando ideas o agudizando el ingenio, ¿tú crees que te has perdido una parte de la vida o una época de la vida a nivel de lo que nos han contado, que es que tienes que disfrutar no sé qué y tal? Yo creo que no, yo creo que a mí me ha alimentado mucho el mundo de los negocios y creo que esa parte la he disfrutado mucho y la sigo disfrutando. Y digamos, cada uno puede tener su hobby, o pues, tienes un hobby que es salir de fiesta, pues me parece maravilloso. No es que no lo haya hecho, que lo he hecho. No, eso supongo. Pero sí es verdad que a mí me enriquecía esto. Ya. Entonces era algo que no me hacía falta tampoco salir todos los fines de semana. Me enriquecía poder estar con lo mío, ver cómo podemos generar, ver cómo podemos ayudar, ver, ¿sabes? O sea, era ver cómo poder crear tu propio negocio. Al final te enriquece muchísimo y ver cómo está creciendo te enriquece aún más, Ya. ¿sabes? Y te enorgulleces de ti mismo también, ¿no? De lo que vas creando, de cómo lo estás haciendo, de lo bien que de los buenos pasos que estás dando, ¿no? Porque todos los pasos más o menos que estaba dando eran correctos y estaban funcionando. Anas, ¿cuál es el paso que tú crees que hace clic y que dices, ojo, que esto ya empieza a traccionar o a escalar o a tirar? No lo sé, yo quizás lo mío haya sido tan progresivo que no me haya dado cuenta, Ya. ¿sabes? Es decir, Ya. no ha habido un momento que haya dado ¿sabes? Que haya saltado un escalón gigante. No, ha sido demasiado progresivo, ha sido poco a poco, con Mucho trabajo. mucho trabajo, sí, no ha sido un momento que digas... Sí que ha habido un momento clave en mi carrera profesional, que ha sido en el momento de tener un buen equipo. ¿Vale? Creo que ha sido la parte más importante de mi carrera profesional, tener un buen equipo. ¿Por qué? Porque te ayudan a tener más visión. Es decir, tú tienes una visión que puede ser buena y objetiva, pero el hecho de que te aporten ideas, el hecho de que te aporten pues cómo enfocar el negocio, que a lo mejor lo tienes claro, pero otro enfoque diferente, pues te ayuda, ¿no? Y luego la estructura de detrás, es decir, que tú tener a lo mejor una idea de cómo hacer las cosas y y el apoyo que tienes de, oye, pues a lo mejor si convertimos esto en así, hostia, pues sí, ¿sabes? Todas estas cosas son fundamentales para tener una buena empresa. Ahí ya sí que ya hablo de empresa y no como autónomo, porque sí era que a nivel autónomo pues estás creciendo, yo crecí, pero a nivel empresa ya estás hablando de personal, estás hablando de estructura, de muchos compañeros y bueno, dar salida a todo. Porque cuando montas la empresa y empiezas a tener equipo, un equipo bueno que te ayuda, entiendo, a tener otro tipo de ideas y a ver las cosas, las realidades distintas, ¿no? De manera distinta. Entiendo que sigues en Valladolid, vas a Madrid, te mueves. Aquí tuve un colaborador, ¿vale? Tenía dos colaboradores, en este caso Paula y Álvaro, ¿vale? Álvaro bueno, a día de hoy es mi socio, Qué bueno. ¿vale? Tenía una parte muy importante que era toda la parte online, ¿vale? Que la controlaba bastante. Él tenía una plataforma digital que era también pues similar, ¿vale? Tenía toda la captación de clientes, la verdad que lo tenía bastante guay, me gustaba muchísimo, casi que era mi competencia en aquel entonces. Y luego tenía a Paula, que era colaboradora mía, que llevaba toda la parte de organización, ¿vale? Se organizaba todo increíble, llevaba toda la organización, todos los pasos a seguir muy bien encaminados y te ayudaba muchísimo a dirigir los procesos.
te los hacía muy sencillos y sobre todo pues eficaces, ¿no? Cuando estás en un proceso de miles o cientos o lo que sea de expedientes, lo que necesitas es eso. Entonces, bueno, pues tuve dos partes, entonces les decidí hacer una unión, ¿vale? Oye, Álvaro, tú que tienes la plataforma digital, que eres ingeniero, que te va impresionante, ¿qué te parece si cogemos a Paula también, la metemos al equipo y formamos algo grande? Entonces, bueno, pues empezó, esto fue en el 2020, sí. Empezamos a darle a la cabeza de cómo poder crear todo esto y fue justo cuando salió el boom de los youtubers, ¿vale? No sé si te suena, sí, no. Cuando el Rubius varios se fueron, ¿no? Se fueron a Andorra, el tema fiscal y tal, entonces claro, nosotros nos echábamos nuestras cuentas y decíamos, joder, si vamos a ganar esto, vale, pastizal de impuestos, a lo mejor no es mala idea esto de irnos a Andorra. Claro, pero me voy a Andorra, pero lo que entiendo que la gran pregunta sí, o sea, a nivel fiscal, no sé si tributas sobre un 10, ¿no? Sí, tributas vale, un 10. Pero el tema es que tienes que estar ahí la mitad de tu vida, la mitad del año. Sí. Vale. Entonces nosotros, bueno, pues hicimos todo el cóctel, dijimos, sí, nos vamos a Andorra. Los tres. Los tres. ¿Y tus padres, antes de irte a Andorra? Entiendo que todo... Todo bien. Mis padres, pues lo que yo hiciera estaba bien porque todo lo que había hecho hasta ahí estaba bien. Ibas progresivamente, entonces no ibas dando sustos, sino que ibas así. Eso papá, es. Mamá, estoy así. Papá. Eso es. Sí que es verdad que la idea, hazlo aquí, hijo, ¿no? Lo típico de no te vayas a Andorra, ¿para qué? Quédate por aquí cerca nuestro, ¿no? Te vayas tan lejos. Vale. Pero sí, dijimos, sí, nos cuadra todo, nos vamos para allá. Bueno, antes de irnos para allá, nos asesoramos fiscalmente por abogados andorranos, por asesorías andorranas, oye, ¿cómo lo podíamos hacer? Y nos dijeron, esto es muy sencillo, chicos. Si vosotros tenéis una oficina aquí, una estructura aquí, empleados aquí, y estáis los 6 meses aquí y dais el servicio desde aquí, no tenéis ningún problema. Genial, pues nos vamos. Venga, pues empezamos. ¿Qué hicisteis? ¿Pillasteis un piso los tres juntos? No, cada uno pilló su piso y nos fuimos para allá y bueno, ahí empezó un poco las andaduras, ¿no? Empezamos a buscar oficina, vamos a oficina, a buscar, a traer todos los materiales, tal, y luego empezó la cuestión más difícil, que era buscar personal. Andorra es un país de 60.000 habitantes. Fíjate. ¿Vale? Es un país de... Bueno, no sé si tiene 70.000 ahora mismo, pero vamos. Sí. Tienes que buscar personal cualificado, personal que tal. Entonces, nosotros, yo me acuerdo que publicábamos una oferta laboral y en una semana se inscribían 8, 10 personas, de las cuales a lo mejor te valía uno. Ya. ¿Sabes? ¿Qué es esto? Ya. Entonces, claro, era como publicar ofertas, y este paso fue muy complicado. Fue muy complicado porque nos encontró muchísimo encontrar gente. Y necesitabas gente, porque nosotros lo que habíamos hecho, que toda la parte detrás que no he contado, que es la automatización de procesos, que teníamos una parte súper chula, ¿no? Que era cómo poder generar, es decir, todo lo que era la inteligencia artificial quizás no llegaba, pero era una parte muy cercana porque éramos capaces de generar miles de reclamaciones en segundos. ¿Vale? Yeah. Entonces, bueno, pues nosotros desarrollamos toda esa técnica, los tres, pero sí que necesitábamos estructura, necesitábamos personal. Y talento, entiendo, para poder seguir. Y talento, claro. Efectivamente, sí, talento. Que bueno, encontramos gente. Yeah. Curiosamente, encontramos a 5 o 6 personas y empezamos con esas 5 o 6 personas maravillosas, la verdad, a día de hoy tengo que decirlo, gente muy comprometida, empezamos a trabajar con ellos y bueno, pues la cosa empezaba a andar, ¿no? Empezaba ya a funcionar y necesitabas a más personas. Yeah. Necesitabas a más personas y esto era complicado, ¿eh? No crees que era fácil. Y antes de seguir con el tema del talento de la gente allá en Andorra, yo no he estado nunca. Y he escuchado, obviamente, y escucho a veces, ¿no? Videopodcasts o entrevistas de personas que están viviendo allí. Y claro, te montas tu peli, ¿no? Tú crees que Andorra pues, es como una especie de urbanización donde todo el mundo tiene Lambos y está como la gente recluida en sus casas creando contenido y tal. Pero, ¿cómo es Andorra? O sea, yo tenía una idea de que creía que Andorra era un networking de la hostia. O sea, yo pensaba, yo me voy a Andorra y además de formar todas las ventajas fiscales que podías llegar a tener, el networking que podías hacer. Porque iba a haber un montón de empresarios y demás, gente pues, súper interesante con la cual compartir tus ideas o tus proyectos o iniciar nuevos proyectos, ¿no? Y eso no fue así. No fue así, ¿no? O sea, no hay charlas, no hay eventos, no hay... Cuando nosotros llegamos, no sé ahora, pero cuando nosotros llegamos no había nada. O sea, estaba eso todo por hacer, yo creo, no sé, actualmente. También llegamos en pandemia, ojo. Llegamos en pandemia, ¿vale? Que eran momentos difíciles. El ocio era muy limitado, no había ocio.
O sea, Claro. no había nada. Yo me acuerdo que en aquel entonces los bares cerraban a las 11. Andorra la gente también es bastante cerrada, tiene bastante su piña hecha. Y yo me acuerdo que en aquel entonces tenían piña hecho quizás los youtubers, pues a lo mejor, Bueno, claro. pues bueno, pues... Pero poco más. Había jugadores de póker, había tal, bueno, que vivían ahí, que tenían un poco su comunidad ahí, pero es que yo entiendo que ellos, bueno, pues a ver, no sé si decirlo así, pero viven en casa y trabajan en casa Sí, sí. y están todo el día en casa. Sí, sí. Nosotros era más oficina, bueno, pues un poquito más, o sea, quieres un poco más de calle, ¿no? Bueno, y que al final una parte vuestra, y lo que tú lo has dicho, yo soy calle. O sea, tú al Eso final tu es. perfil es calle, 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 y generar, agudizar el ingenio, como has dicho, para generar más clientes, más ventas, más Eso prospects, es, ¿no? eso es, eso es. Entonces, bueno, pues Álvaro sobre todo lo pasaba muy mal porque Álvaro pues siempre ha vivido aquí en Madrid, o sea, es de Ya. Valladolid también, Ya. pero siempre ha vivido aquí en Madrid, pues está acostumbrado a pues, salir todo lleno, bares llenos, calles llenas, tal. Ahí no había nada de No. eso, no había nada. Lo de los Lambos, sí que los hay. Sí que los ves. Ya, Están ya. constantemente pasando por la calle principal. Pero bueno, tengo que decir que, bueno, pues la vida ahí es muy cara. Los alquileres son muy elevados. Los precios de los pisos son muy altos. Todo el producto de materia prima es muy elevado. Y tengo que decir que las nóminas, el salario mínimo es bajo, no es un salario alto, ¿vale? Es decir, no sé si están en 1.100 euros. Ya. ¿vale? O sea, no es Suiza que todo está elevado, pero que encima Eso los sueldos es, están... Eso es. O sea, Ya. entonces la gente tiene que vivir. Entonces, ¿cómo vives Ya. con eso? Es decir, vale, vienen youtubers, que vienen gente, pues eso, gente emprendedora que puede que tenga pues una capacidad económica más alta, pero la gente normal ahí, es que hay que afrontar todo eso, es complicado, ¿eh? Eso es un tema Ya. que bueno, que ellos lo verán, pero ya no estamos. Porque, o sea, ¿cuál fue el momento en que entiendo que esto se iba fraguando y hasta que llegáis a un punto que no sé en qué año es o en qué mes, pero decís, se acabó? Se acabó, pero por otras circunstancias también esto. O sea, el tema del personal era un tema fuerte que nos afectó, porque la estructura temblaba, ¿no? Es decir, si no encuentras personas y... Pero otro punto fuerte fue el empezar a pedir asesoramiento sobre que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho. Entonces, el tema fiscal, ¿no? Es decir, nosotros a todo lo que habíamos preguntado fue a gente andorrana, es decir, abogados andorranos, asesores andorranos. Pero cuando empezamos a preguntar a abogados españoles, dijeron, tienes que tener muchísimo cuidado ¿Por qué? porque Hacienda en cualquier momento puede venir detrás y puede exigir muchas más cosas de las que tú crees. Es decir, tu negocio, que estás dando un servicio desde Andorra, pero es para España... Es verdad. Es decir, el cliente final es en España, el proceso final se hace en España, es decir... Porque el juicio entiendo que se hace en España, el papeleo... Eso es. Entonces, hay como ciertas cosas que nos hacían temblar. Ojo, esto era muy interesante porque nosotros íbamos aquí a un abogado de aquí de España que nos comentaba, nos decía una cosa, íbamos a otro y nos decía otro. O sea, ¿ves esta puerta? Es blanca. Ya. Decías tú, vale, pues es blanca. Ibas con otro abogado, te dicen, no, esta puerta es negra. Dices tú, pero... Ya. O sea, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Ya no lo sé, o sea, estoy loco. Ya. Lo que sí que teníamos claro era que en cualquier momento, pues eso, Hacienda podía irte detrás, podía llamar a tu puerta y pedirte explicaciones. Y luego hay otra parte más importante aún, que la has comentado al principio, que era lo de los 6 meses en Andorra. Ya. Esos 6 meses tienen que estar demostrados. No vale el decir... Que he estado. efectivamente. Es decir, tú tienes que hacer vida de tu tarjeta. Es decir, si ellos te piden justificación, tú tienes una tarjeta con la cual compras. Es decir, tienes tickets, es decir, extractos bancarios, tal, consumos. Es decir, todo se tiene que demostrar. Pero es como una cárcel, porque al final tienes que consumir diariamente con tu tarjeta para que tengan rastreado, para que sepan que tú... Efectivamente, ese es el punto. Cárcel de oro será Andorra. Ese es el Pues- punto. Entonces nosotros empezamos a valorar todo eso y dijimos, escucha, no, prefiero pagar más impuestos, Claro. prefiero estar más tranquilo, prefiero vivir en España, con la libertad que tienes de vivir en España, que, ¿sabes? Que sales y... Yo me acuerdo que salíamos de Andorra, joder, un día que he gastado, ¿sabes? Porque encima llegamos casi a mitad de año y es un día que he gastado, ¿sabes? Tienes que estar contando los días que gastas, es que es increíble. Entonces llega un punto en el cual, oye, yo entiendo que hay personas que les renta, que está genial, sobre todo, pues, no sé... Hay youtubers que entiendo que les pueda cuadrar porque tienen su vida, ya te digo, muy hecha en casa o tal, pero bueno, nosotros al final, como te comentaba, nosotros somos de calle y nada, dijimos esto, puntos negativos. Ya. Nos vamos, ¿a dónde nos vamos?
punto importante, ¿no? Nos vamos a Madrid, en vez de Valladolid, que podía haber sido... Sí. Nos vamos a Madrid porque no queríamos volver a pasar por el tema el tema de la oferta laboral, el tener a quién contratar. Es decir, aquí... Claro, Madrid es más abierto, tienes más gente. Como efectivamente, en Madrid tienes un gran abanico y bueno, pues efectivamente nos vinimos a Madrid y aquí empezó a crecer todo bestial. Aquí sí que ponías la oferta y sí que tenías mogollón. O sea, fue impresionante porque yo creo que pusimos la oferta desde Andorra. Ya. Dijimos, vamos a poner ya la oferta a ver qué tal. Y yo creo que en un día entraron 500 solicitudes o 600 solicitudes que nos quedamos como locos. Y dijimos, joder, este es el sitio, sí. Y nada, y todos esos puntos hicieron que nos volviésemos marcha atrás, como los cangrejos. Y nada, y a Madrid. Y entiendo que a Madrid los tres también. Los tres también. ¿Los empleados que teníais allí se quedan en casa? O sea, ¿se quedan allí? Los empleados que tenemos ahí les ofrecemos a todos, si quieren, venirse a Madrid. ¿Vale? Porque entiendo que este trabajo no se puede hacer en remoto. Se puede hacer en remoto, pero bueno, estábamos desarrollando todo, o sea, hace falta. Entonces, dimos la oportunidad de gente de quedarse en remoto. Es decir, eran tan buenos trabajadores, o sea, era gente tan leal, trabajaban tan bien que les dimos la oportunidad. Es decir, oye, quien quiera seguir trabajando con nosotros, lo único que va a tener que trabajar desde casa, pero les dábamos la oportunidad. Y se quedaron bastantes teletrabajando. Se quedaron, pues a lo mejor el 70% de la plantilla. Uh-huh. A día de hoy, una de esas personas se ha venido a Madrid. ¡Ole! Sí. Qué bueno. Y tenemos otras 2 personas que siguen teletrabajando y siguen con nosotros aún desde el 2020. Porque a día de hoy ya, ¿cuántos sois trabajando? A día de hoy, pues seremos alrededor de 40 personas. 40 personas, sí. 40 personas, qué maravilla, qué maravilla. Y, bueno, no nos has contado... nos has contado como todo el recorrido, ¿no? Pero de momento no sabemos cómo se llama la empresa o la sociedad, o bueno, más la empresa. Sí. Seguís entiendo Paula, sí. Álvaro y tú, pero cómo se llama, por qué se llama así y sobre todo, a día de hoy, ¿qué os estáis encontrando como de barreras y hacia dónde vais? Uh-huh. Pues, a ver, en un principio se llamaba Hipotecasos. ¿Vale? Esta firma era la que trabajaba Álvaro en esa época digital. A mí me gustaba mucho la firma, me gusta mucho el escudo. Entonces, bueno, pues lo dijimos, pues Hipotecasos. Se queda así. Cuando llegamos a Madrid, dijimos, oye, esto de Hipotecasos es que, joder, abarcamos más temas legales, ¿no? Porque hacemos más temas. Entonces dijimos, esto de hipotecasos que se enfoca únicamente y exclusivamente a las hipotecas. Y nosotros, pues, imagínate, nos llega una negligencia médica o nos llegan... Uh-huh. Entonces al final dijimos, oye, pues tenemos que... Entonces cogimos a todo el equipo, es decir, a todos los compañeros, pues, es lo típico, ¿no? Una lluvia de ideas, venga. Estar bien ahí, y de ahí salió Legal Casos. Entonces, bueno, salió Legal Casos y bueno, y desde ahí. Qué bueno, mira, fíjate. ¿Y hacia dónde vais ahora? ¿Hacia dónde vamos? Buena pregunta. Mejorando siempre, es decir, mejorar procesos. Yo creo que es una de las partes importantes que más nos gusta tener, estar actualizados, súper actualizados, tanto en el área digital como en software, ¿vale? Para nosotros la parte de software quizás es una de las partes más importantes porque nos ayuda a gestionar y a controlar todo. Uh-huh. Entonces, y si hacemos bien esa parte, todo lo demás viene solo. ¿Vale? O sea, yo creo que nos centramos mucho en esa parte, en la calidad del producto, uh-huh. Lógicamente en los tickets, fundamental, y en estructura y procesos. ¿Vale? Y si todas esas partes funcionan, todo lo demás tiene que funcionar. Yeah. En esta vida que nos has ido contando, ¿no? Desde el instituto, con tu familia y bueno, con todas las cosas que has ido pasando, ¿ha habido momentos donde tú te hayas dado cuenta que te estás... o te has convertido en un personaje con careta por algún miedo, alguna inseguridad y has tenido que recular y decir, oye, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿O siempre has tenido como una vida donde tú siempre has sido el mismo y no vas a cambiar? O sea, me explico también en el sentido de decir, hay gente que a lo mejor tiene 3 euros hoy, pero de repente, progresivamente, puede tener 30 mañana y quizás se convierte en otra persona que dices, oye, pero ¿por qué eres un personaje? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la persona de verdad que yo conocí en su día? No sé, hay gente que le pasa con el dinero, hay gente que le pasa con la noche, hay gente que le pasa por los contactos, hay gente que tal. En tu caso, ¿ha habido alguna de que dices, oye, se me ha deslizado? No, yo creo que no. Yo creo que siempre me he mantenido fiel un poco a mis principios, a mis valores
Y es algo que siempre me ha gustado de decir, oye, pues siempre saber de dónde vengo, ¿no? De qué es lo que soy y ya está. Y con eso me vale, no me hace falta crearme un personaje porque ahora tengo tal o tengo cual. O sea, eso es para mí innecesario. Yo puedo entender que haya mucha gente que lo haga, pero también es una manera de marketing, ojo, ¿eh? Yo creo que la gente a lo mejor pues, lo ve un poco de manera equivocada, pero el personaje se crea cuando... Es decir, si yo creo un personaje... lo que estoy fomentando es mi marca también, ¿sabes? Es decir, si yo, no sé, odio a tal o amo a tal, ese personaje fomenta a la marca y, bueno, pues también da valores a la marca. Yo no tengo valores, nosotros preferimos, o yo prefiero hacer las cosas de diferente manera y no crear esos personajes, simplemente pues donde estoy y lo que soy. Qué bueno. Que te ve mucha verdad, así que gracias por esa autenticidad que tienes y no la pierdas nunca, que no creo que la pierdas porque estás en el camino, ¿no? ¿Cuáles son tus innegociables en la vida? ¿Mis innegociables? Sí. Pues yo creo que la lealtad, yo creo que eso es algo que quien me conoce es fiel a ello siempre, ¿vale? Y lo que comentaba antes, los principios y los valores, yo creo que son cosas innegociables, que eso es tuyo y ¿Pero qué principios y qué valores? Porque cada uno puede tener los suyos. ¿Qué dirías? ¿Cuáles son los que te vienen ahora? Digo, mis principios y valores, además de la lealtad, sí. ¿Cuáles dirías que son? Buena pregunta. Bueno, a ver, al final, es decir, los principios que tú buscas en ti, que efectivamente pueden ser la lealtad, la humildad, el respeto, respetar a tus padres, saber dónde estás. Es decir, que mucha gente a lo mejor pues llega un momento el que pierde respeto. ¿No? Yo respeto a todas las personas, sea quien es o como sea o de dónde venga. La confianza, es decir, son principios quizás básicos, pero para mí son muy importantes. Quizás son los que te enseñan, ¿no? Cuando eres niño, que son los fundamentales, pero para mí, si tienes esos principios, conmigo puedes llegar muy lejos. Si fallas en alguno, me traicionas, tal, no respetas o veo gestos feos, tal, para mí son puntos muy negativos y puede ser que no cuadremos directamente. Qué bueno. ¿Vale? ¿Algún momento que recuerdes, personal o profesional, o pueden ser ambas, jodido de tu vida? Jodido. Siempre tienes momentos complicados. Siempre tienes momentos complicados por los que pasar. Quizás personas en el ámbito profesional que deciden no seguir contando contigo, ¿vale? Creo que estos puntos son muy importantes y sí que afectan y luego traiciones. Es decir, también, bueno, pues gente muy, muy cercana donde al final ves que tanta cercanía lo que al final lo que ha generado es que se hayan aprovechado. Es decir, también, bueno, son cosas que te ocurren y pueden ocurrir a cualquiera y van pasando. Y quizás sean momentos así los más, ¿sabes? Más duros. Y cuando te han ocurrido ese tipo de cosas más complicadas, más jodidas, ¿a quién has acudido? A mi pareja, sí. Al final lo hablas con ella y al final es tu apoyo siempre y es con la que puedes compartir todo y lo compartes todo al final y bueno. ¿Cuánto tiempo llevas? 3 años. Qué bueno. Si yo te dijera la frase o el titular de "El amor se trabaja", ¿tú qué dices a eso? Es totalmente cierto, sí, estoy con ello. El amor se trabaja. El amor se trabaja diariamente. Si entramos en amor, sí. Sí. O sea, es que el otro día hablaba de este tema y decía, uno de mis mentores me decía, Pablo, es que nos han contado que el amor es como Hollywood y es como mariposas o las pelis y no sé qué, pero es que lo que no nos damos cuenta es que el amor se trabaja, cómo se trabaja, una mariposa, un subidón, no sé qué, luego se trabaja. A ver, no sé si se trabaja o no sé, o sí que es verdad, bueno, es que no lo sé, o sea, la palabra se trabaja quizás no sea la acertada, sí, ¿vale? Quizás sea más es un acompañamiento en el cual vais aprendiendo los dos y efectivamente lo que comentamos antes de los valores y los principios, si tenéis los mismos, pues os acompañáis mutuamente y os vais ayudando en todo. Y si eso es si se puede llamar trabajo, pues se trabaja. Bueno, al final es que le dedicas tiempo, ¿no? Yo creo que al final a un trabajo se puede decir, oye, inviertes en tu pareja porque estás invirtiendo también en ese acompañamiento que tú dices, ¿no? Y entonces se trabaja en el sentido de decir, estoy invirtiendo tiempo para
poder crecer como persona y poder crecer en este equipo que estamos construyendo. Pues sí, totalmente. Que estamos construyendo juntos, ¿no? Si tuvieras que irte a cenar con un personaje histórico, Con un personaje histórico. vivo o muerto, ¿con quién te irías y por qué? Cristóbal Colón. ¿Por qué? Me gustaría pues saber todas las hazañas, la realidad de lo que ocurrió en las Américas, cómo fue, por qué fue, cómo consiguió que le diesen la oportunidad. Bueno, pues quizás sería un personaje que me gustaría conocer, ¿no? Si, hablando de histórico. Sí, sí. ¿Y a día de hoy tienes a alguien que admires mucho y que te gustaría que conozcas o que no conozcas, o pueden ser ambas? Aquí quiero meter la parte de tú vas creciendo, te apoyas bastante en tu pareja, pero ¿tienes mentores? ¿Tienes personas que te ayudan a tomar decisiones? Pues no sé decirte, la verdad, me has pillado. No sé decirte, o sea, la verdad es que soy bastante autodidacta. O sea, no... ¿Cómo te has ido haciendo, claro? Sí, no sé. Por ejemplo, Frank, el amigo en común, Sí. me dice que está todo el día viendo podcasts y Sí, podcasts es y lo que me podcasts, dice, que está todo el día viéndolos y de eso aprende mucho. Sí. Pero yo aprendo más de la gente. Es decir, yo aprendo más de sentarme contigo, tener una conversación, que me cuentes, eso realmente, o sea, podrías llegar tú a ser mi mentor. Ya. Si me siento contigo un día y me cuentas, y eso es lo que yo me quedo con esas cosas. Vamos, 100%. Muy, muy bueno. Si fueras una pizza, Hostia. Matarle, por favor. ¿qué ingrediente serías y por qué? Te voy a matar. No lo sé. A mí cuando me lo preguntaron, para darte tiempo también para pensar, que también me pilló como así, bueno, te lo cuento por si te sirve como ayuda, juego para nivel empresa. Venga. Nosotros en Seekers, en pandemia, sacamos un nuevo modelo y había 2 chavales brutales que trabajaron con nosotros durante un tiempo. Y cada vez que empezamos las reuniones en videollamada, porque estábamos en pandemia, decíamos, tenemos que empezar siempre con una pregunta para romper un poco el hielo. Vale. Entonces, yo creo que la primera pregunta que fue esta. Y de repente estamos ahí todos en la videollamada y de repente dice uno, Borja o Sofi, oye, ¿qué ingrediente de la pizza serías y por qué? Y yo inmediatamente me quedé bloqueado, pero dije, lo primero que he pensado es el queso. Y la siguiente que he pensado es el queso porque acompaña. Entonces, al final dice mucho de ti. Sí. ¿Por qué me flipa el queso? ¿Y por qué? Porque acompaña. Porque creo que soy una persona que le encanta estar, le encanta acompañar. Y el queso porque me dices, ¿pero le pones queso a las lentejas? No, obviamente no. Pero le pongo queso sí, a casi todo. Sí, habrá gente que a lo mejor le ponga queso a las lentejas, pero yo le pongo queso a casi todo. Y me encanta. Quizás por eso hay gente que me dice que soy un ratón, que me parezca un dibujo animado que soy un ratón. Y digo, sí, joder, soy un puto ratón. Así que bueno, ¿qué ingrediente de la pizza serías y por qué? Pues a ver, lo primero que se me ha venido a la cabeza, la verdad, es lo primero. la piña. ¿Por qué? Porque es exótica, porque claro. es diferente y no hace falta gustar a todo el mundo. Eso es verdad. En una pizza. Entonces, bueno, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Qué bueno. Luego he pensado en la salsa de tomate. Pues bueno, porque también es fundamental, ¿no? Es como una pieza clave para una pizza. ¿Y qué más? ¿Qué te parece? Oye, te hago una pregunta a ti. Hazme la pregunta. ¿Macarrones o espaguetis? Pues mira, te diría que espaguetis porque me gusta más el juego de enrollar. Porque el macarrón, que también está muy bueno, me parece que no es fácil de coger. Ah, bueno. Pero sin embargo el espagueti como que tiene su toque. Y si estás con alguien enfrente, depende de la confianza que tengas, puedes comer espaguetis de una manera o de otra, ¿sabes? Incluso puedes hacer una dama y el vagabundo si la piba te mola, no sé qué. O sea, bueno, puede ser, pero bueno. Hace poco vi un vídeo de un tío comiendo espaguetis y con unas tijeras cortando. Claro, o sea, yo creo que el espagueti tiene más toque, ¿no? Puedes darle más juego. Y a mí unas cosas que me gustan en la vida también es como jugar. Entonces yo creo que por eso. Bueno, interesante. Hay una cosa también que vamos a hacer por primera vez y que no hemos hecho. Y es, hoy estamos en un estudio que es brutal, Cabina 29, gracias a Adri. Y tenemos... Gracias, Adri. Gracias, Adri. Tenemos a público en la sala, ¿no? Pero obviamente no podemos hacer que todo el mundo levante la mano, pero sí que podemos hacer que alguien haga una pregunta del público y bueno, y la contestes o la contestemos, ¿no? Venga. Entonces, por si alguien quiere hacer una pregunta, pues brutal. Sí. A ver, ¿me acerco? ¿Se puede acercar, Adri? O... No, te la digo y tú la dices. Sí. No, cántasela a él. Claro. Cántamela. Se lo repites para que Vale, suene en el micro. venga. Pero cántala, ¿eh? Exacto.
joven y habiendo facturado tal cantidad de dinero, Ujú. ¿te has planteado en qué invertirlo o en qué gastarlo? Siempre, en qué invertirlo. Siempre. ¿Se ha oído, Siempre. Adri? ¿Qué haces con ese dinero? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? ¿O si has pasado un proceso también de decir, oye, pues lo llevo a inmobiliario, lo llevo a fondos, lo llevo a no sé quién, lo llevo... ¿A dónde lo has llevado? Pues como me gustan los negocios, lo he llevado al mundo de los negocios, siempre, ¿vale? En el mundo de inversión inmobiliario Ujú. también, ¿vale? He creado un apartahotel en Málaga, Mira. ¿sí? Tengo... A ver, siempre vas buscando rentabilidad, ¿no? Es decir, Ya. tú en tus inversiones vas buscando inversiones lo más seguras posible Ujú. y a la vez que te generen rentabilidad. Sí. ¿Vale? Entonces, lo he llevado al famoso negocio de compra, reforma y vende. Vale. ¿Vale? Desde eso lo empecé, mis primeros, es decir, mis primeros ahorros, ya empecé con eso. Ok. Es decir, siempre que había una oportunidad, compraba, reformaba y vendía. ¿Vale? Un negocio pues, de Dices, toda la vida, ¿no? De casas, o sea, de pisos y demás. De pisos, sí, sí, de pisos, casas. Y luego entré también. Bueno, pues luego pues me cogí algún apartamento, lo empecé con alquiler vacacional, me di cuenta de que era un negocio bastante bueno, con buena rentabilidad, y ahí decidí crear un apartado hotel en Málaga, ¿vale? Que sí, tiene una buena rentabilidad también. Y luego también, más cosas que tengo licencias de VTC también, ¿vale? Esto para que la gente, lo que no sepa... Licencias de alquiler con conductor, es decir, Uber, Cabify y demás, ¿vale? Tengo licencias propias. ¿Vale? Ya. Y entonces tienes a personas Eso es que llevando el coche. llevando el coche, efectivamente. De Uber y Cabify, porque entiendo que eso da igual. Da igual, tú tienes la licencia VTC y con tu licencia VTC puedes trabajar con quien tú quieras. ¿Con taxi también? Con taxi no, o sea, es decir, la licencia VTC... Ah, vale. Es que estaba haciendo la pregunta, O sea, pero a con lo mejor taxi- era a ver, yo a el ver, que no sabía. ¿Cómo con taxi también? A ver, hazme la pregunta bien. Voy a intentar responder. Vale. O sea, VTC es... VTC, la diferencia entre VTC y taxi es que taxi tiene sus propias paradas. Ah, vale. Taxi te puede parar cualquier persona por la calle y lógicamente llevas el distintivo de taxi, Ok. ¿vale? Vale. Y VTC se supone que tienen que hacerte un prepedido, ¿no? Tienen que Vale. hacerte una pre-reserva Ok. para que tú vayas a recoger a esa persona y esa es la diferencia entre VTC y taxi, Ok. ¿vale? Vale. Luego, cuando tú tienes tu licencia de VTC, puedes instalarte aplicaciones como Cabify, como Uber, como Bolt, otras muchas. Ujú. ¿Vale? Entonces tú te las instalas y decides trabajar con quien tú quieras. O si quieres no trabajas con ninguna y te dedicas a trabajar con clientes privados, por ejemplo, o con aseguradoras o con quien tú quieras, ¿vale? Es un mundo amplio. ¿Y qué tal esto? Bien, muy bien. Esto aquí tengo en Madrid y en Málaga y las dos funcionan muy bien, dan una muy buena rentabilidad. ¿Mejor que un apartahotel o que un piso alquiler? Puede llegar a ser, pero es más... bueno, ahí anda. Ya. Tendría que sacarte los números, pero... Ya. Pero bueno, diferente. Ya. Diferente porque, bueno, unos da más problemas, otros menos, bueno, en fin. Y durante todos estos años que yo he tenido otros negocios también, Ya. que ya sí que se los contaremos. En sí que os los contaremos en presencial, Venga, para que la genial. gente no se pierda el directo. ¿Cómo es tu día a día a nivel entre semana? ¿Tienes unas rutinas marcadas? ¿Sigues o vas al libre albedrío? No, sí que tengo unas rutinas. Sí que tengo unas rutinas, pero porque me gusta. Es decir, me levanto por la mañana pronto, a las 7 de la mañana, me voy a entrenar, vuelvo, desayuno, me pongo con el teléfono, con el ordenador, me pongo a actualizar todas las cosas que tengo pendientes. ¿En casa o te vas a... En casa por la mañana, pronto en casa. Y luego ya, dependiendo de cómo vayan las cosas en la empresa, decido bajar o quedarme en casa o ir a reuniones o hacer meets, bueno, en fin, trabajar. Sí, sí. Pero bueno, va dependiendo un poco de lo que me requieran. Ujú. Si hay charlas, si hay reuniones, si hay cosas importantes, normalmente suelo bajar. Ya. Y a veces también suelo bajar porque me apetece. ¿Y a qué hora terminas a lo que es el trabajo y te empiezas a dedicar a tu rutina de... Porque has hecho ya deporte por la mañana, pero terminas el trabajo y tienes alguna rutina de sueño o rutina de cena o rutina de... Me suelo ir pronto a la cama, como tarde a las 11 me voy a la cama. O sea que no, me gusta irme pronto a la cama y bueno, pues suelo cenar a las 9, normalmente termino el trabajo a las 6, ¿vale? Ya. A las 6 de la tarde. Sí que es verdad que digo que termino el trabajo a las 6, pero realmente siempre tienes cositas, o sea, es decir, siempre te salen cositas, está el teléfono, esto, lo otro, oye, este email importante, tal, nunca terminas a las 6, pero bueno, más o menos sí que dependiendo del día, oye, pues Ya. si tengo ocio, pues sí que termino a las 6. Sí que no presto Ya. demasiada atención al Ya. móvil, pero bueno.
Eso es un poquito. Si no te hubiera funcionado Legal Casos, Ujú. ¿qué crees que estarías haciendo? Tenía... bueno, claro, es que tuve otra empresa, ¿vale? Que fue un pequeño call center. Bueno, es que hemos tenido varias cosas, ¿vale? Tuvimos un call center a raíz de donde estuve trabajando. Claro. Tuvimos un call center, pero de energía, ¿vale? Vale. Tuvimos un call center de energía que la verdad que fue muy bien. Nos fuimos a México y y lo montamos en México. Nos fue muy bien, lo vendimos y nos volvimos. ¿Y eso? Yo conocí a un mexicano aquí en España. Pero en 2018 esto fue. Sí, en 2019, 18, por ahí, sí, 18, 19, más o menos. Creo que, no me acuerdo muy bien, creo que en el 18, juraría que en el 18. Sí. Nos fuimos a México, montamos aquí un call center, nos fue bastante bien y dijimos, oye, pues nos vamos a México con este mexicano por costes de producción, mano de obra, etcétera, etcétera. Nos lo llevamos a México y dijimos, vale, pues nos vamos, montamos ahí un call center, empezamos a trabajar, empezamos a tener funcionamiento, todo genial. Sí que es verdad que a mí me requería mi otro trabajo, es decir, claro. Entonces yo les dije que quería estar, pues como se dice, es decir, aportando lo que pueda. Ellos... el otro socio también, que también era español, se decidió venir y se quedaron dos personas, una persona española y una persona mexicana, ahí en México, llevando todo el negocio. Y nosotros aportábamos valor, también, bueno, pues ayudábamos en todo lo que podíamos, de manera diferente, porque al final sí que es verdad que las dos personas que estamos en España, yo tenía mi empresa, él la suya, y bueno, pues intentábamos llevar el negocio como bienamente podíamos. Llegó una oferta, tal, decimos, lo vendemos. ¿Vale? Lo decimos vender. Porque nos llevaba muchísimo tiempo, hicimos bien y eso fue. Qué bueno. 3 libros que dirías que te han gustado a lo largo de tu vida o que te acuerdes. Tengo muy mala memoria para acordarme de los libros. He leído uno recientemente que me ha gustado mucho, que se llama El poder de la mente. Mentes extraordinarias. Mentes extraordinarias, ese libro está muy bien. Me gustó muchísimo. Mentes extraordinarias. Creo que se llamaba así, ¿eh? No lo sé. Creo que sí. Lo pondrá en los comentarios la gente. Y si tu vida fuera una película a día de hoy, ¿cómo se llamaría? Mi vida fuera una película. Puede ser una película que hayas visto con el propio nombre. Ejemplo, a mí cuando me lo preguntaron... Es que me estás haciendo preguntas muy complicadas porque no me acuerdo nunca del título de las cosas. O sea, pues soy créalo. malísimo. Sí, no sé, lo creo. A día de hoy dices, oye, pues mi vida, si fuera una película, el título lo pondría y se llamaría, no sé, La vida es bella. Bueno, porque me va de puta madre, no sé, no tengo ni idea. Yo cuando me lo preguntaban en la época en la que estaba, me acordé mucho de la peli de La vida es bella. Ha sido la primera que se me ha ido a la cabeza, la ¿En verdad. serio? Sí, Pues no La sé por vida qué. es bella, qué grande, qué grande. Muy bien, muy bien. O sea, no sé por qué, creo que automáticamente es como... pero en verdad luego dices, no, tampoco, no he sufrido tanto, ¿no? Bueno, ya. Sí, pero era más, en mi caso cuando me lo preguntaron, era más como, quizás yo creo que iba a ser padre yo y veía el toque del padre que intentaba que el niño no se enterara, ¿no?, de todo el sufrimiento que podía tener, y ese toque como de al sufrimiento sonrisa. Yo decía, ¡jue, qué pasada! ¿No? Y entonces, a mí, que espero que nunca tengamos una situación de este estilo, que no nos toque vivir, pero como que intento siempre tener momentos como de sufrimiento tal, ponerle ese toque como de broma o de tal, por intentar evitar que haya más sufrimiento, más víctimas. Pero... ¿Qué sabes o qué relación tienes a día de hoy con tu familia, con tus 2 hermanos y con tus padres? Muy buena, tengo una relación muy buena, tanto como con mis padres, con mis hermanos. Mis hermanos pues están estudiando a día de hoy, que son pequeños, que mi hermano, el mediano, tiene, espérate a ver si lo acierto, creo que ha hecho, tiene 15 años, 15 años, no sé si ha hecho o tiene, hace 15 años en noviembre, perdona. Y el otro va a hacer 9 años ahora el mes que viene. ¿Y tienen ese gen, tú crees? Pues no lo sé, yo creo que no, fíjate, no lo sé, yo creo que no. Fíjate, lo comentaba con mi pareja el otro día, yo creo que esto quizás ha nacido pues no sé, quizás por verte una vida quizás más complicada, que ahora mis hermanos lógicamente tienen una vida bastante más sencilla. Claro. Y lo que comentábamos antes, quizás el ingenio ese... se agudiza cuando ves las situaciones complicadas, cuando ves que, joder, pues todo el mundo tiene una fiesta de cumpleaños y tú no lo tienes. Todo el mundo tiene súper regalos de Navidad y tú no tienes. Todo el mundo tiene... Quizás todo ese tipo de cosas son las que te hacen, quizás, bueno, pues no sé si... No lo sé. Acabas de sacar algo muy potente, quizás en los momentos más duros es cuando no te queda otra
que buscarte la vida, ¿no? Es como cuando tocas fondo y dices, no me queda otra que pedir ayuda. Claro, claro. O es cuando tengo 0 euros y me arruino. Muchos emprendedores, empresarios han dicho, fue cuando me arruiné, cuando no me quedó otra que volver a intentarlo, ¿no? Volver a intentarlo y sacar. Pues sí, de hecho, joder, pues yo iba a un colegio de monjas en Segovia. Sí. Y bueno, pues yo veía que realmente todos mis compañeros tenían de todo, Ya. ¿sabes? Y eso, joder, y tú no tenías tantas cosas, yo no tenía ni la mitad de la mitad de la mitad, ¿sabes? Y luego, bueno, pues quizás, pues sí, yo ahora haciendo, quizás pues sean todos esos puntos, ¿no? Los que te hagan crecer o buscar o pensar o que yo también quiero o me gustaría o el futuro para ti, el futuro para tu familia y el futuro para tus hijos en caso de que los tengas. Ha sido, como nos estás demostrando que has sido bastante autodidacta y lo sigues siendo, ¿has hecho terapia alguna vez? ¿En qué sentido terapia? Psicólogo o estas personas que te pueden ayudar a decir, oye, pues tengo unas heridas infantiles o heridas de pequeño o ahora mismo estoy bloqueado, con un coach, o sea, alguien que te ayude a desbloquearte, ya sea cosas de pequeño, ya sea cosas de pareja o ya sea cosas profesionales. Quizás busco, o sea, he tenido bloqueos de te vas a reír, pero de querer volver a empezar de cero, ¿sabes? He tenido bloqueos de esos, de decir, joder, esto va genial, perfecto, todo va maravilla, pero de decir, me voy a otro lado, a otro país del mundo y volver a empezar de cero. He tenido... porque me gusta, porque es como que... O sea, me gusta mucho los principios. Son muy bonitos y te llenan muchísimo. Y son partes muy importantes, para mí por lo menos. Entonces me gusta el principio de todo, ¿vale? Que luego no digo que no me guste, ¿eh? No, Lo que pasa está claro. Que te vas encontrando y a veces piensas cosas y dices, joder, pues sí, pues me voy a este país y a lo mejor empiezo poco a poco, no sé, o busco, o, ¿sabes? Y este tema es algo que he tenido unos meses atrás, que lo he estado pensando, no lo he hecho al final, pero no digo que no lo vaya a hacer. Pero no quieres decir que aprietes el botón y dejes todo, sino que con las cosas que tienes quieras crear otro tipo de cosas, quizás en otro ambiente, en otro entorno, ¿no? Eso es, efectivamente, sí, tal cual. Y sin saber qué es lo que empezarías, ni saber el país. Sin saber nada. O sea, empezaría a trabajar desde cero en cualquier otro sitio y bueno, pues quizás haciendo amistades, empezar. O sea, lo que se dice empezar. O sea, no sin... Bueno, a ver, siempre tienes un colchón económico que lógicamente a mí, personalmente a mí me va a ayudar a que pueda tener X facilidades, pero a mí no me importa volver a trabajar de cualquier cosa, o sea, del trabajo más humilde que haya. O sea, no me importa, porque creo que ya me llena. De hecho, fui a dar unas clases y luego estuve en un voluntariado en Ámsterdam. Mira. Sí, pero un voluntariado que realmente era como ayudas en un hostal, te damos cama y bueno, y conectas, ¿no? Con gente que viene de todo el mundo y la verdad fue una experiencia muy guay. Sí. Qué bueno. Justo además cuando estábamos hablando, cuando hemos llegado, has dicho que has estado un mes en la India. ¿Por qué? Sí. No, pues mira, tuve una boda de un amigo. Vale, pensaba que te había sido mochilero en plan voluntario. No, tuve la boda de un amigo y dijimos, nosotros agosto es Mission Hábil, no trabajamos y recorrimos así varias partes de Asia y guay. Bueno, guay, diferente, muy diferente. Muy impactante. ¿Volverías a Marruecos? ¿Cómo? ¿De vacaciones? De vacaciones voy bastante. Siempre que tengo la oportunidad voy. Me encanta enseñárselo a todo el mundo. Es decir, si tengo amigos, familia, familia de pareja, todo tipo de personas que quieran ir a Marruecos, les doy la oportunidad de ir conmigo. O sea, me encanta llevar a la gente, me encanta enseñarles todo, enseñarles cómo tenemos mi familia es de Tetuán. Nosotros tenemos un barrio ahí que somos todos Bacali. O sea, toda la calle son familia mía. Bueno. Y bueno, pues me encanta quizás llevarles ahí, enseñarles, subirles a la montaña, llevarles a las zonas pues de campo, todo. Es decir, donde me he criado, aunque sean 5 años. Claro. Sí, y bueno, enseñarles la cultura de ahí. Y bueno, todo eso me gusta llevarles y enseñarles todo. O sea, es algo que me gusta, sí. Queda una última pregunta, porque estamos on time, que es, ¿qué pasó y con quién ibas en aquel partido de España-Marruecos?
Iba con Marruecos. Sí, iba con Marruecos porque nunca habíamos llegado a un momento así. Es decir, pues ver que, pues eso, el país donde has nacido está en un mundial, está progresando increíble. Decías, joder, sí quiero, me apetece verles, ¿no? Que se lo lleven. Y sobre todo que eran jugadores increíbles que se lo curraron muchísimo y se lo merecían. Oye, pues quedaron cuartos, ni tan mal. No, coño, espectacular, vamos. Sí. Además España tampoco con ese... España no volaba. Ese año era de transición, que se fuera. Qué bueno. A ver, yo tenía una cosa muy buena. Ganase España o ganase Marruecos, iba a seguir viéndolo. No, está claro. Qué bueno. Muy bien, Anas, pues darte las gracias por la conversación. Me ha gustado mucho, yo creo que he estado muy cómodo. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo.